quiero darte la bienvenida, Ami, y pues el tiempo es tuyo. Gracias, muy amable. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Buenas tardes y mucho gusto, ¿verdad? Estamos acá, pues gustosamente de poder compartir esta información que nosotros tenemos. Nuestra empresa se llama SEAL, es Servicios Especializados de Aduana y Logística. Lo que nosotros brindamos es servicio aduana, servicio de flete internacional y toda la logística de carga, desde pues, cargas pequeñas hasta máquinas grandes. Entonces podemos atender cualquier tipo de mercado. Vamos a ver ahorita, bueno, el tema de comercio es muy amplio, entonces vamos a ver lo que es más importante y pues lo que en Guatemala es la mayor parte, ¿verdad? Que son las importaciones. Entonces vamos a ver importaciones de cualquier parte del mundo. El objetivo pues es compartir los puntos básicos que deben considerarse al momento de poder realizar compras internacionales y esto con el propósito de poder generar negocio y que se pueda realizar la expansión del mismo. ¿Qué es el comercio internacional? Es el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países. Dentro del comercio internacional tenemos los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio en sí son tratados y documentos, ¿verdad? Como contratos, ¿verdad? Y estos los países los hacen para apoyarse entre sí y poder así mejorar y fomentar su comercio, creando oportunidades de empleo y poder crecer como país. Actualmente Guatemala tiene tratados de libre comercio con estos países, con Estados Unidos, con México, Centroamérica, Panamá, Colombia, con Europa, Taiwán, República Dominicana y con Chile. Quiere decir que con estos países podemos tener nosotros beneficios para poder realizar tanto importaciones como exportaciones. Uno de los beneficios de los tratados de libre comercio es la facilitación del comercio y también la reducción de aranceles. Como por ejemplo, uno de estos beneficios podemos mencionar el Tratado de Integración Centroamericana. Este ha permitido la eliminación de aranceles. Utilizó un documento para aduana y facilitación de puestos fronterizos, el reconocimiento de los registros sanitarios y pues esto permitió alcanzar la unión aduanera con Honduras y que próximamente se agregará El Salvador. Creo que todos hemos visto en los medios de comunicación sobre esta unión, ¿verdad? Entre El Salvador y Guatemala, entre Honduras, Salvador y Guatemala. Esto ha permitido que el comercio, cuando por ejemplo, vamos nosotros a exportar a Honduras, ya no se llama exportación, sino se llama una transferencia. Esto quiere decir de que solo se van a pagar los impuestos locales de cada país. Esto, pues, realmente, pues, beneficia tanto a los tres países. El Salvador todavía no se ha agregado, sí está ya documentado y ya realizaron todo el proceso, pero falta toda la logística en sí para que se puedan agregar ya también documentalmente. Entonces, actualmente lo tenemos con Honduras. Este es un documento único, ya no se llama tampoco una declaración de aduana, se llama una fiducia. Y esto permite poder exportar o importar de Honduras fácilmente. Y también, pues hay puestos de facilitación fronterizos. Por ejemplo, en el Corinto, en las aduanas que hay entre Honduras y Guatemala, hay como dos carriles. En uno, pues todo lo que va como facilitación de comercio, solo se presenta un documento y pasa libre. Ahora, siempre hay mercancías en las cuales pues no cuentan con estos beneficios con los cuales tanto Honduras o Guatemala pues se debe guardar, ¿verdad? Debe proteger. Entonces, por eso de este lado,
pasan a otro carril. Pero realmente son procesos muy ágiles cuando se realizan a través de estos puestos fronterizos, ¿verdad? Entre Guatemala y Honduras. Cualquier duda que vayan teniendo, pues lo podemos hacer en el momento. Vamos a ver ahora quiénes pueden realizar importaciones o compras internacionales. En sí, toda persona natural o jurídica debidamente registrada en Guatemala y debe estar registrada pues, en SAT, como todos sabemos acá. ¿Qué debo hacer ahora para registrarme como importador? Yo nunca he importado y quiero pues registrarme como importador para poder empezar a realizar eso, ¿verdad? Acá en Guatemala. Pues primer punto es tener un número de NIT, poder tener la identificación de un número tributario. Luego, pues tener como mínimo un negocio y que éste esté afiliado a un régimen de impuestos. Puede ser una persona individual o una persona jurídica. Luego, que la patente de comercio especifique qué se va a dedicar a importar y principalmente también indicar qué mercancía es la que se va a dedicar a importar o a exportar. Luego, realizar un contrato de adhesión en Banca SAT en cualquier banco del sistema. Y ya luego de que ya se haya realizado el contrato de Banca SAT, se realiza el procedimiento en Banca SAT, que es el registro de padrón de importadores. El proceso de registrarse como importador podría durar hasta 5 días hábiles, pero es muy sencillo y todo es electrónico. Nuestra base legal aduanera tenemos que está el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que comúnmente le llamamos el CAUCA, y su reglamento, que es el reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el RECAUCA. Luego tenemos una ley de aduanas, que esta surgió en el 2013 y esta vino a sancionar si no se cumple lo que dice el CAUCA y el RECAUCA. Entonces, esta ley principalmente es lo que viene a multar lo que no se realiza correctamente. Dentro del comercio y dentro de la logística acá en Guatemala, tenemos los regímenes aduaneros. Estas son como las diferentes destinaciones o los diferentes modos o modelos que podemos destinar las mercancías que se encuentran bajo control aduanero, de acuerdo con los términos de la declaración presentada ante la autoridad aduanera. Por ejemplo, yo traigo lapiceros, un embarque de lapiceros y viene aéreo. Entonces, esto va a estar siempre bajo control aduanero en la aduana expresa aéreo en el aeropuerto. Ahí yo puedo someterla a diferentes regímenes aduaneros. Por ejemplo, si yo quiero que ya se quede acá en Guatemala, realizo una importación definitiva. Si yo quiero una parte acá en Guatemala, otra parte en Honduras y otra parte en El Salvador, realizo otro tipo de régimen aduanero que es un traslado. Un traslado puede ser a un almacén fiscal para ya luego ahí realizar reexportaciones. También, por ejemplo, estando en aduana puedo dirigirla a cualquier aduana o si viene, por ejemplo, hemos tenido casos en los cuales vienen aquí a Puerto Santo Tomás, pero su destino final es El Salvador, ¿verdad? Entonces, viene de Puerto Barrios, se va directo a El Salvador y entra como un tránsito. Entonces, los regímenes aduaneros son las diferentes pues, destinaciones o modos con los cuales las mercancías pues, pueden ser sometidas. Clasificación de estos regímenes aduaneros tenemos en 3. Uno son los definitivos, los temporales o suspensivos y los liberatorios. Dentro de los definitivos tenemos lo que es importación y exportación definitiva y sus modalidades. Importación definitiva, todo lo que viene acá a Guatemala y va a ser para uso o consumo acá en Guatemala. Exportación definitiva, todo lo que yo voy a exportar a cualquier otro país del mundo y ya no va a regresar. Dentro de los temporales tenemos, como les comentaba, por ejemplo, un tránsito que es de Puerto Barrios a
a la aduana Valle Nuevo. Entonces sería un tránsito aduanero. Tenemos también importaciones temporales. Por ejemplo, acá pudieran ser obras de arte que han ingresado acá a Guatemala temporalmente, realizan su exhibición y ya luego se realiza la reexportación. En exportaciones temporales también tenemos el caso de cualquier tipo de mercancía que se va por un tiempo, puede ser para alguna reparación o para algún evento y luego regresa. Dentro de los liberatorios tenemos la zona franca. En la zona franca, ahí es un lugar acá en Guatemala, existen varias zonas francas aquí en Guatemala, en el cual permite la transformación, ¿verdad? Ingresan el medicamento a granel y lo pueden dosificar ahí. Dentro de los liberatorios también están las reimportaciones y reexportaciones. Excelente. A mí yo tengo una consulta. ¿Estos regímenes varían de cada país? ¿Cada país tiene un diferente régimen? Varía la forma o el procedimiento y documentos, pero regularmente cada país tendría que tener estos porque son las modalidades que están como, bueno, acá en Guatemala la legislación dice son importación definitiva, dice esto, puede ser que en México sea otro nombre, pero siempre hay están las mismas modalidades. ¿Verdad? La misma modalidad, excelente. Muchas gracias. Importación definitiva, entonces acá es el ingreso de mercancías procedentes del exterior para uso o consumo definitivo en el territorio aduanero, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Para que la importación sea definitiva, se deben pagar los derechos arancelarios e IVA correspondientes a las mercancías. Acá todo lo que pues, usamos computadoras, celulares, pues cuánta cosa que no es hecha aquí en Guatemala tenemos, todo esto pues ha sido importado definitivamente y ha ingresado en cualquier aduana y para ello pues han tenido que cancelarse los derechos arancelarios y el IVA correspondiente. ¿Qué documentación es requerida para las importaciones definitivas? Como primer punto es la factura, luego está el documento de embarque. Acá tenemos 3 modalidades según sea el caso. Un Bill of Landing para embarques marítimos, una carta de porte para embarques terrestres, una guía aérea para embarques aéreos. Luego tenemos los permisos no arancelarios que voy a ampliarlo en otra diapositiva. Hablando de la factura de importación, esto es bien importante poder revisar detenidamente porque a veces cuando compramos en China, allá mandan unas facturas tan simples, ¿verdad? Ellos mandan un documento y para ellos a veces ni viene un número, ¿verdad? Para identificarlo. Y es por eso que nosotros sugerimos que pueda revisarse detalladamente la factura de importación. Esto con el propósito de que no haya ninguna multa acá en Guatemala. Entonces es muy importante solicitar al proveedor en cualquier país del mundo que la factura venga de la siguiente manera. Por ejemplo, tiene que venir nombre y domicilio del vendedor, lugar y fecha en que se expide, nombre y domicilio del comprador de la mercancía, la descripción detallada de la mercancía, indicar marca, modelo o estilo, la cantidad de la misma, valor unitario y total, y los términos pactados con el vendedor, que es, le llamamos nosotros los Incoterms. Al igual, si nosotros quisiéramos realizar exportaciones de Guatemala a otros países, debe ir esta misma información, solo que acá, pues sí son facturas emitidas ya del exportador, ¿verdad? Con el RTU, con el número de NIT acá en Guatemala. Algo bien importante que tenemos que también tener en cuenta son los permisos no arancelarios. Dentro de los permisos no arancelarios están, por ejemplo, las licencias de medio ambiente, todo lo que es aires acondicionados, refrigeradoras,
necesitan una licencia de medio ambiente para poder importarlo acá a Guatemala. Todo lo que es medicamentos, todo lo que son cremas también, y lociones, y todo lo que es pastas de dientes para uso personal, regularmente también pide permiso, en este caso de medicamentos. Permiso de alimentos. Esto pues, se aplica para cualquier alimento que debe gestionarse en el Ministerio de Salud. Y también están los permisos fitosanitarios. Estos permisos fitosanitarios aplican, por ejemplo, para la carne, para semillas. Es entonces dependiendo, el inciso arancelario nos va a decir qué necesitamos para poder importarlo o también para exportarlo, ¿verdad? Porque puede ser que allá en Estados Unidos necesiten un permiso. Entonces es bien importante analizar todo eso antes de poder hacerlo. Vamos a hablar un poquito ahora de la clasificación arancelaria y sus beneficios. El inciso arancelario es una codificación internacional y esto nos permite verificar si existen beneficios y barreras para la importación. Por ejemplo, yo voy a traer de China unos bolígrafos y marcadores. Entonces, esa es una de nuestras tareas, ¿verdad? Como agentes aduaneros, verificar en el arancel qué inciso sería para poder determinar si existen barreras o no arancelarias, al igual el porcentaje de derechos arancelarios que se deben pagar. Acá, entonces vemos que los bolígrafos se clasifican en la 9608-100000 y que cancelan al momento de su importación un 15% de importación, de derecho arancelario a la importación. Acá es bien importante también de que dice, ¿verdad? Es un inciso arancelario y es una codificación internacional. Los primeros 4 dígitos que vemos nosotros acá, es a nivel mundial. Entonces, cuando nosotros traemos carga de China, hay algunas facturas que también ya incluyen algunos incisos arancelarios o con México, con cualquier país del mundo, nosotros podemos identificar qué tipo de mercancía es por medio de este código. Entonces, si viene ese código, es mucho más fácil saber qué tipo de mercancía es, porque esto es una codificación internacional. Vamos a hablar también un poquito sobre el contingente arancelario. Este contingente es una medida que regula el volumen de importaciones de determinadas mercancías. De determinadas mercancías, ¿por qué? Porque esto solo aplica, por ejemplo, para el arroz, para la leche, para el pollo, para el frijol, para la carne, ¿verdad? Carne de cerdo, por ejemplo. Entonces, MINECO, el Ministerio de Economía, es quien administra estos contingentes y normalmente establece los contingentes en el marco de la OMC y de los acuerdos comerciales internacionales. Acá nosotros tenemos empresas, por ejemplo, que han realizado importación de frijol y si hay contingente autorizado, entonces se reduce el porcentaje, si paga el frijol un 20%, con este contingente que estuviera autorizado puede pagar nada de arancel. Ese es el beneficio de los contingentes. Algo bien importante cuando realizamos importaciones que a veces no se estiman o no se planifican todos estos gastos que se van a tener. Entonces acá tenemos el precio. ¿Qué debo considerar en mi precio de compra? No solo es el costo de la mercancía, más el flete, más la aduana. Acá, pues como número 1 tenemos el INCO, ¿verdad? El término de compra es el costo de la mercancía. Luego también gastos en origen y gastos en destino, gastos de aduana, acá hay fletes, gastos de almacenaje. En punto 3 vemos los derechos arancelarios a la importación, como acabamos de ver, dependiendo del porcentaje de la mercancía que yo quisiera importar, más el IVA.
4, documentos que respaldan la compra para evitar multas y ajustes. Acá es bien importante, si yo voy a realizar importaciones, el tener toda la documentación respaldada con mi contador, que él tenga todo al día. ¿Y por qué lo ponemos acá dentro de, para considerar en mi precio? Porque acá en este momento es si a aduana no le parece el valor, si yo no le pude demostrar que efectivamente ese fue mi precio que yo pagué, pueden haber multas o ajustes. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a incrementar mi precio. Entonces es bien importante poder tener toda esa documentación de respaldo para poder evitar que se eleve el precio. Luego también tiempos libres en aduana. En todas las aduanas se paga almacenaje, pero si fueran contenedores completos, en los puertos existen tiempos libres únicamente y si yo no logro realizar mi trámite aduanal en ese tiempo, luego los gastos diarios de cada demora almacenaje son arriba de $150 diarios. Entonces es bien importante poder considerar todo esto al momento de yo importar para que no tenga ninguna sorpresa y que al final tenga aquí una mercancía con un precio tan elevado que el de mi competencia o del mismo producto. ¿Qué debo considerar para importar? Una sería el ajuste a los precios contables, a los procesos contables, perdón. Acá, como les comentaba, tendríamos que hablar siempre con nuestro contador para ir de la mano y que lleve toda la contabilidad como es, porque en cualquier momento, cuando estemos en el trámite, aduana nos puede pedir cualquier declaración de IVA, de ISR, de ISO, y si no se presenta en su momento, hay una alta probabilidad de que realice un ajuste. 2, seleccionar el agente aduanal y agente de carga que se acomode a su presupuesto y a su gusto. Los agentes aduanales sabemos muchos, igual agencias de carga hay miles, ¿verdad? Muchas en todo el mundo. Entonces hay que realizar una selección para escoger el mejor. ¿Qué es lo que yo no debo hacer? Una modificación de documentos legales. A veces, ¿verdad? Y mire, es difícil contactar a mi proveedor en China, que tengo que hacerlo hasta lo hago hoy, él me responde hasta mañana en la noche. Entonces mejor lo modifico yo. La verdad que no le aconsejamos hacer ningún cambio en facturas ni en ningún documento legal, porque pues eso no está permitido y solo pues puede perjudicar el trámite. Otra, alterar el valor. La aduana tiene una base de valor muy grande, entonces puede verificar los valores. Si yo traigo acá un celular con $10, con valor de $10, ellos pueden ver a cómo lo está trayendo la otra persona en el mismo momento, la misma marca. Entonces, es bien importante no alterar el valor. Alteración de la descripción, tampoco es aconsejable alterar ninguna descripción. Pagos por agilización de servicios, muchas veces es por eso que también acá en aduana pues se ha oído, ¿verdad? Que las famosas mordidas, ¿verdad? Entonces nosotros no aconsejamos realizar ningún pago por agilización de servicios. ¿Por qué? Porque al final solo va a perjudicar la importación, el nombre de la empresa o el nombre de la persona que lo está haciendo. Luego también enviar muestras o regalos no declarados. Es bien importante también que le podamos comentar a nuestro proveedor que todo lo que mande lo declare. A la vez pasada, pues una persona mandó un embarque y venía de regalo unas botellas de vino. Con botellas de vino es más complejo porque, pues, una necesita permisos de alimentos por ser licor. Otra necesita, cuando son licores, ¿verdad? Para importar jugos, cervezas, vinos, se requiere declarar, realizar una declaración anticipada, porque si yo no aviso que voy a traer estas botellas y no hago el aviso según la ley entre los 5 días hábiles, puede ser una multa de 50,000 quetzales. Entonces, es bien importante poder decir que no manden nada de muestras ni regalos no declarados. También porque aunque, pues, por ejemplo, mandan unos sacos y los sacos pues no requieren permiso, no requieren ningún aviso, pero si vienen
más, la aduana va a decir, bueno, entonces viene de más, páguenme esa mercancía o se la retengo. Entonces no es aconsejable tampoco poder traer más de lo que está declarado. ¿Qué más debo considerar para importar? Una, las marcas o patentes. Es bien importante también poder saber qué es lo que yo voy a importar. ¿Por qué? Porque en marcas, máxime, por ejemplo, si fuera Disney, ¿verdad? En todas las aduanas hay ahora, aparte de la SAT, de un delegado de SAT que se encuentra realizando la revisión, también hay una unidad que se llama DIPAFRONT. Esta unidad está verificando todo el tema de marcas, que no, pues, que no estemos trayendo marcas en las cuales no tengamos o imitaciones. Entonces, puede haber problema, incluso pueden retener la mercancía si yo estoy trayendo, pues, y estoy importando marcas que no debo o no tengo el permiso. Luego, empaques y embalajes. Acá también es bien importante poder saber para el momento de hacer un flete, tanto de importación o exportación o cualquier logística que hagamos, ver el empaque y embalaje que sea el correcto. Porque si no, al momento de moverse de un lugar, imagínense desde China hasta acá a Guatemala, es largo el trayecto. Entonces, si no viene en el empaque o en el embaje correcto, la mercancía puede venir con cajas rotas y después vienen faltantes. Entonces, es bien importante también considerar esto como parte de la logística. En logística hay modalidades de flete. Una está el aéreo, el terrestre y el marítimo. Todo va a depender la distancia. Por ejemplo, de aquí a Honduras regularmente lo hacemos terrestre. De aquí a México se ha manejado terrestre o marítimo, ¿verdad? Dependiendo la distancia. Aéreo, únicamente si fuera muy urgente, porque el precio de un embarque aéreo es más elevado que un marítimo. Formas de embarque. Dentro de los embarques sí, tenemos dos modalidades. En marítimo, que se llama FCL, significa contenedores completos. Quiere decir que un contenedor completo, yo voy a importar celulares y un contenedor de celulares. Ese FCL va a ser únicamente, todo viene para mí, como consignado a mi CPA. Pero si voy a realizar, solo voy a traer unas 3 cajas, entonces ahí se maneja de otra forma como un consolidado. Entonces ahí vienen varias cargas dentro de ese contenedor, pueden venir 20 cajas, 20 tarimas y 3 tarimas son únicamente mías. Entonces eso se llama consolidado o LCL. ¿Qué datos son indispensables para cuando se cotiza un flete? Por ejemplo, las dimensiones, el alto, el largo, el ancho, el peso, el lugar de carga y de descarga para ver qué logística se va a utilizar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la aduana o por qué aduana se va a tener que realizar el traslado? Y muy importante el tipo de producto, porque hay mucha mercancía que también es peligrosa y se puede trasladar, pero tiene un costo más alto. Bueno, por ejemplo, las baterías. Acá tenemos como diagrama del proceso normal de importaciones. Se compra la mercancía acordando un Incoterm, se realiza una recolección en Estados Unidos, se realiza la recolección y se traslada ya a un puerto o aeropuerto. Se realiza una inspección de exportación en el país en donde se vaya a realizar el envío. La maniobra de carga a un buque marítimo o a un avión. Inicia un tránsito marítimo o aéreo. Luego viene acá a Guatemala, se realiza una inspección en aduana, se realiza el pago de los impuestos y se obtiene una liberación de aduana. Luego, pues ya se puede realizar un
tránsito hacia bodega al importador. En resumen, pues una correcta planeación de su negocio internacional va a permitir asegurar un paso por aduana seguro. Otra, la contratación de proveedores debidamente registrados asegurará también la correcta atención a las importaciones o a las exportaciones. La documentación correcta también de las transacciones internacionales permitirá tener un negocio a futuro sin problemas. Y buscar profesionales de aduana con los que se mantengan estrecha relación y con los que se puedan hacer dudas y consultas en cualquier momento. Entonces acá finaliza mi presentación y quisiéramos saber si existen dudas para poder con gusto apoyarles. Buenísimo. Quiero agradecerte muchísimo, Ami, ¿verdad? Por tu participación. Fue una excelente información, ¿verdad? Que a todos nosotros que somos empresarios, muchísimo conocer estas bases, cuáles son estos errores más frecuentes. Pues, tratado mostrando que nos puedan ayudar. Entonces quiero agradecerte por mi parte muchísimo. Escuchar a alguien del público, ¿verdad? Me encanta escucharte, Andrea, ¿verdad? Si quisieras darnos algún comentario, Emily, para escuchar qué tal les pareció esta información que estuvimos compartiendo. Muy buena, a mí me parece que todos son puntos muy importantes que necesitamos conocer. Tal vez es un poco complicado porque no todos como sabemos muy bien de este tema, ¿verdad? Estamos muy empapados con la terminología, pero yo tenía una duda en cuanto a El Salvador. ¿Cuándo va a haber tratado de libre comercio con ellos? Estamos pendientes, todavía no hay fecha porque falta que ellos hagan, tanto El Salvador como Guatemala, los procesos en sistemas para la documentación. Probablemente puede ser que sea este año, pero aún no tenemos fecha próxima. Gracias. Ok. Buenísimo. Muchas gracias, Ami. Bueno, ¿alguien más les gustaría hacer algún comentario? ¿Les gustaría alguna opinión o alguna consulta en relación a la participación de Ami? Sí. Que pueda levantar su mano. Ahí está. Emily está levantando su manita. Excelente, Emily. Puedes hablar. Sí, muy buena tarde. Pues, primero que nada, agradecerles porque realmente la información que presentó la licenciada es bastante buena, muy buena presentación. Todo pero muy claro, por lo menos en lo personal, ¿verdad? Le entendí bastante bien los procesos y muchas gracias, ¿verdad? Por enriquecer nuestros conocimientos también. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Emily. Buenísimo. Entonces, agradecemos a todos por estar acá activos, ¿verdad? Por su participación. Muchísimas gracias a ti, Ami, ¿verdad? Por este excelente contenido. Y nos vamos a ver entonces el día de mañana nuevamente con nuestra siguiente sección en este evento internacional de negocios. Muchas gracias a todos por estar presentes.